Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado hablar o incluso han vivido lo que es un proceso de duelo cuando una persona pierde a un ser querido muy cercano a ella. Pero muy poco se habla acerca de estar viviendo este proceso con todavía la carga de vivir una etapa de cambios muy importante en tu vida, como lo es la adolescencia o un cambio de escuela. El día de hoy les vengo a contar acerca de este libro que se llama Cartas de amor a los muertos de Ava de Laira. Hola, mi nombre es Grecia Regina Carrillo Rodríguez. Hoy les voy a contar acerca del libro Cartas de amor a los muertos. Les voy a contar de qué trata, por qué elegí este libro y cuál es el mensaje más fuerte que me dejó. Este libro fue escrito por Ava de Laira, procedente de Albuquerque, Nuevo México, editado en Estados Unidos en el año 2014 con la editorial Vargas y Rivas Editores, y tiene un total de 337 páginas numeradas. Comencemos. Esta historia está narrada por nuestro personaje principal, quien es Laurel, una niña de 15 años que está atravesando por un proceso de cambio de escuela y al mismo tiempo empezando la preparatoria. Desde un primer momento en la historia se nos deja muy claro que Laurel está pasando por un proceso de duelo por parte de la muerte de su hermana May, quien era 2 años mayor que ella y con quien tenía un apego emocional muy fuerte. Todo empieza a cambiar para Laurel cuando en una clase de literatura la profesora les pide escribir una carta que vaya dirigida hacia una persona fallecida para entregarla después como una tarea. Laurel decide escribírsela a un personaje que ha tenido mucha influencia en su vida durante varios años y sobre todo en ese momento. El primer personaje que nos encontramos en esta carta es Kurt Cobain, cantante de la banda Nirvana, al cual conoció por parte de su hermana May, ya que era su cantante favorito. Laurel había sentido que había creado un vínculo muy fuerte con su hermana, ya que ambas disfrutaban de la música de esta banda. Es por eso que Laurel decidió que Kurt sería su primera opción para escribir su primera carta, ya que con la gran conexión que había creado con su hermana May, gracias a su música, le tomó la suficiente confianza para poder comenzar a contarle cómo había sido su comienzo en su nueva etapa. Es importante mencionar que Kurt no solo fue su primera opción, sino que es la persona a la que van más cartas dirigidas a lo largo de toda esta historia. A lo largo de esta historia se mencionan otros personajes famosos como es Elizabeth Bishop, una poeta a la cual Laurel admiraba mucho por un poema en particular que tenía que hablaba acerca del arte de perder, cosas, personas y el proceso de duelo que hay, y cómo es entender la belleza que hay detrás de todo esto. Otro de los personajes mencionados es Judy Garland, quien yo les aseguro que la conocen por su reconocida participación en la famosísima película El Mago de Oz. Judy tiene un papel muy importante dentro de estas cartas, ya que fue una actriz la cual la madre de Laurel admiraba muchísimo por su excelente voz y por una canción en específico que cantaba dentro de la película, Over the Rainbow. Entre otros personajes famosos se mencionan River Phoenix, Amy Winehouse y Amelia Earhart. Laurel no decidió elegir estos personajes al azar. Cada uno tiene su significado y una influencia muy importante en su vida. Pero si me pongo a contarles de cada uno de estos personajes detalladamente, se haría muy extenso el video. Así que sigamos con la historia de Laurel. A través de cada una de estas cartas, Laurel nos va contando lo difícil que fue para ella adaptarse a su nueva escuela y más aún cómo fue superando el duelo que estaba viviendo. Con el pasar del tiempo logró crear amistades muy importantes, entre ellas Natalie y Hannah, 2 personas quienes literalmente se volvieron primordiales en la vida de Laurel. Con ellas vivió y aprendió cosas que no pudo hacer con su hermana May, y lo más importante, le ayudaron a sanar todas esas cosas que llevaba cargando desde la muerte de May. También conoció a Sky, un chico del que se enamoró desde la primera vez que lo vio en la escuela. Desde un primer momento se nos menciona a Sky como un chico muy misterioso al cual Laurel no podía descifrar. Pero fue él mismo quien le ayudó a entender cosas que no comprendía de su hermana en aquel momento y sobre todo cosas que no sabía. Finalmente Laurel logró cautivar a Sky con su particular carácter que tenía y de un momento a otro ya estaban enamorados. Pero no todo es color de rosa. En la vida de Laurel estaban pasando muchísimas cosas al mismo tiempo. Sus padres se habían separado desde antes de la muerte de su hermana y Laurel sentía un gran abandono por parte de su mamá, ya que cuando esto pasó, la mamá decidió irse a vivir a California, cosa que no le pareció a Laurel. Natalie y Hannah ocultaban un gran amor prohibido que no podían contarle a nadie por sus temores y Laurel tenía que lidiar con eso. Tenía que vivir una semana en la casa de su tía Amy para compensar la semana de su madre y otra semana en la casa de su padre, la cual no la tenía muy contenta. Su tía Amy era una persona muy reservada y muy religiosa. A pesar de esto era una persona muy buena y Laurel lo sabía, ya que era la única persona que intentaba mantener a la familia unida después de todo lo que había pasado. También conoció una pareja que influyó mucho en su vida, Tristan y Kristen. Eran estudiantes de último año que estaban por graduarse y también tenían sus problemitas.
Tristán era una persona que constantemente vivía en el pasado y se aferraba a los momentos con su novia, mientras que Kristen quería ser libre, avanzar e irse a estudiar a Nueva York. Laurel vivía con constantes ataques de ansiedad, lo cual estresaba mucho a Sky porque él también tenía problemas dentro de su casa, sufría abandono por parte de su papá y tenía que cuidar a su mamá por sí solo. En un golpe de realidad muy fuerte que recibe Laurel, se da cuenta de que Sky ya conocía a May porque iban a la misma escuela y estaba enamorado de ella. Duraron separados un tiempo, pero después se volvieron a juntar porque se dio cuenta de que a quien en realidad había amado era Laurel y no a su hermana. Dentro de todas estas vivencias, Laurel decide por fin contar qué es lo que pasó el día de la muerte de su hermana, ya que ella lo había vivido y la primera persona en contarle fue Sky. Se abrió tanto que decidió contarles tanto a sus amigos como a nosotros los lectores todas las experiencias que había vivido con su hermana y de un momento a otro la bajó de su pedestal. Durante toda la lectura nos podemos dar cuenta de la gran necesidad que sentía Laurel de parecerse a su hermana, ya que para ella May era perfecta. Pero con el pasar del tiempo se dio cuenta de que en realidad no lo era y que la gran culpa que sentía no debía sentirla porque May también la había dañado. La inocencia de Laurel la hacían ver cosas en su hermana que en realidad nunca estuvieron ahí y nunca existieron. Finalmente, después de tantas cartas a tantos personajes, decide escribir una última carta a su hermana, en donde por fin se libera, le pide perdón por las cosas que hizo y también la perdona por todas las cosas que May le hizo a Laurel y que hasta ese momento no se había dado cuenta que la habían dañado. Finalmente despide la carta con un poema que ella misma le hace a su hermana, en donde cito una de esas partes. Un fantasma no puede abrir un sobre, aún así te envío esto. Estoy preservando el mundo para ti, ya ves. Corre el agua del río, los prados se cubren de oro, manzanas mordidas. Un fantasma no puede abrir un sobre, un fantasma no puede correr. La carretera recorre su distancia infinita. Y así es como finalmente termina la historia. Ahora hablemos de la estructura de este libro. Aunque a muchas personas les pueda parecer un poco convencional, la idea de que el personaje principal sea el narrador de la historia, a mí me pareció la estrategia adecuada y perfecta para que el relato pudiera conectar con los sentimientos del lector. Le da un sentido más humano y al mismo tiempo es perfecto, lo cual me parece muy interesante el hecho de saber que una niña de 15 años está relatando su propia historia mediante las cartas que escribe. Acerca de la historia que se cuenta, me parece muy original el sentido que trata de dar la autora al involucrar la vida de personajes famosos que en realidad existieron. Le puede dar un sentido más humano y más real a la historia de Laurel, contando historias reales y no solamente de una simple novela más. Me parece muy interesante cómo la autora supo conectar con los sentimientos del lector al involucrar fragmentos de poemas como los de Elizabeth Bishop o las letras de las canciones de cantantes como Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse. A pesar de ser un libro sobre la vida de un adolescente, puede contener temas que pueden ser fuertes y de carácter sensible para algunos lectores. Sin embargo, estos están redactados en un espacio de tiempo adecuado, lo que hace que el sentido de la historia no se pierda. En mi opinión, y basándome en la sinopsis del blog No Solo Técnica, Ava de Lyra logra explorar con gran acierto la psicología adolescente. Los miedos, la impulsividad, las conductas de riesgo, el amor, todo esto mientras está pasando por un profundo y doloroso sentimiento de pérdida de una hermana. La historia nos muestra a un adolescente que siente un gran sentimiento de culpa por la pérdida de su hermana. También podemos apreciar conforme vamos leyendo cada una de las cartas que nuestro personaje principal realmente está pasando por un proceso de duelo, como la negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación. Nos podemos dar cuenta de la segunda en una parte del libro en una carta que va dirigida a Kurt Cobain en donde Laurel dice: «Tampoco es posible que vuelvas a la vida, detesto que sea así y te detesto a ti por eso, sí». Finalmente me he atrevido a decírtelo. Te odio, lo siento mucho. Al principio se nos muestra una Laurel que no puede aceptar la muerte de su hermana y al mismo tiempo siempre está cargando con el sentimiento de culpa. Después, en su cambio de escuela, empieza a experimentar otros sentimientos al hacer nuevos amigos y al enamorarse que van combinados con todo este proceso de duelo. Todo esto parece muy complejo de comprender, sin embargo, Ava de Lyra hace que no solamente sea fácil de comprender con su redacción, sino que también los lectores sintamos los sentimientos que está teniendo en ese momento Laurel, a pesar de ser muchos. Luego llega ese golpe de realidad del que habíamos hablado antes y la May que conocía a su hermana Laurel desaparece completamente.
Esto es muy difícil de digerir para ella y hace que cambie completamente la perspectiva que tenía de su hermana. En el momento en que Sky confiesa que ya conocía a su hermana, se hacen muy evidentes los pensamientos que tenía Laurel en ese momento. En este punto, ella dice: una parte de mí deseaba continuar creyendo que su vida había sido maravillosa y que había sido verdaderamente feliz. Al final del día sigue siendo su hermana y aunque lleguen y le digan lo que realmente es, el amor no va a cambiar. En mi opinión, todas estas emociones, todos estos sentimientos, todas estas experiencias que Laurel ha experimentado con el cambio de escuela, con su nueva etapa en la preparatoria, son emociones que un adolescente en la vida real puede estar pasando o sintiendo. Y a veces creemos que no es la gran cosa. Sin embargo, este libro nos muestra otra perspectiva y nos hace saber que esos sentimientos realmente son profundos. Y eso es lo que me gusta de esta historia. Cuando Laurel logra abrir los ojos y enterarse de cómo en realidad era su hermana, es cuando logra deconstruirse. Pasó tanto tiempo culpándose por la muerte de su hermana porque no pudo salvarla e intentando parecerse a ella porque ella creía que era perfecta, que olvidó que lo más importante era salvarse a ella misma. En esta parte es cuando su amigo Tristán le dice: Laurel, no podrías haber salvado a tu hermana, pero debes salvarte a ti misma, amor. Hazlo por mí, ¿de acuerdo? Tú lo vales. Hay muchas enseñanzas que podemos tomar de este libro. Sin embargo, yo opino que la que está más presente y la que resuena más en toda esta historia es la de aprender a perdonarse a uno mismo. Cuando una persona tiene un sentimiento de culpa, es muy difícil cargar con eso tanto para ella como para las personas que la rodean, porque nos hace victimizar una parte que no debe ser victimizada. Nos hace decir y hacer cosas que pueden herir a las otras personas sin nosotros darnos cuenta por tener una venda en los ojos. Aquí Laurel dice: a veces actuamos de acuerdo con lo que sentimos internamente sin tener en cuenta el efecto que causaremos en los que nos rodean. El sentimiento de culpa muchas veces puede ir acompañado de otros sentimientos, como la ira o la depresión. Laurel podía sentir ambas. La ira estaba por parte de la madre, ya que sentía que la había abandonado desde hace mucho tiempo y no podía perdonarla ni perdonarse a sí misma porque creía que era su culpa el haber alejado a su madre de ella. Sin embargo, no fue así. Finalmente, puedo decir que el final de esta historia fue muy grato para mí, ya que se logra ver cómo todo el proceso de superación y de duelo por el que Laurel tuvo que pasar finalmente llegó a su lugar de destino. Sinceramente, esta historia me gustó mucho porque logró conectar mis sentimientos con los sentimientos del personaje principal, a pesar de no haber vivido las mismas experiencias. Me dejó muchas enseñanzas para mi vida diaria a partir de aquel proceso de duelo que nos enseña el relato, porque el proceso de duelo no siempre se trata de una muerte. Espero que te haya gustado y gracias por ver mi video.